El canciller de Alemania, Friedrich Merz, tuvo hoy su primer encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. En el marco de la reunión, Trump aseguró que tendrá una gran relación con Alemania. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. En el encuentro entre Donald Trump y Friedrich Merz de hoy en Washington, el presidente de los Estados Unidos hizo comentarios positivos sobre el aumento del gasto en defensa de Alemania. El gobierno de Donald Trump prohíbe a los ciudadanos de 12 naciones visitar Estados Unidos y califica la medida como necesaria para mantener la seguridad del país. Las restricciones afectan a venezolanos y cubanos, entre otros. Los ministros de defensa de la OTAN se han reunido en Bruselas, donde han acordado el mayor plan de rearme de la alianza desde la Guerra Fría. Cada vez estaría más cerca el consenso para que los países destinen el 5% de su PIB en defensa. El canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, se declaró este jueves extremadamente satisfecho tras su primer paso por el despacho Oval, donde mantuvo una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fue su primera visita oficial a Washington desde que asumió el cargo hace un mes. Merz destacó que, pese a sus diferencias, ambos líderes tienen mucho en común. Como gesto simbólico, obsequió a Trump una copia del certificado de nacimiento de su abuelo nacido en Alemania. También hubo alguna discrepancia, aunque más en la forma que en el fondo, sobre la guerra en Ucrania. Mientras Merz empleó un tono duro con Moscú, Trump comparó el conflicto con una pelea de niños. En materia económica, Trump celebró el aumento del gasto alemán en defensa, pero advirtió sobre nuevos aranceles a productos europeos si no hay avances en las negociaciones. Escuchemos lo que ha expresado el presidente de los Estados Unidos en el marco de este encuentro. Lo primero de todo, me alegro del encuentro porque ya he tratado con el canciller. Es alguien con quien se puede hablar. Es difícil, puedo decirlo, ¿no? No creo que quieras que diga que eres fácil, ¿verdad? Es un gran representante de Alemania. Creo que lo que ambos queremos es tener una buena relación y el resto se irá viendo. Llegaremos a un buen acuerdo comercial, aunque todo depende de la Unión Europea. Y tú eres una parte importante de ella. Ojalá logremos un acuerdo o aranceles. No me importan los aranceles, pero podemos llegar a un acuerdo. Supongo que lo trataremos ahora. Y luego de este encuentro con Donald Trump en el despacho Oval, el canciller alemán contó detalles del mensaje que dio al presidente de los Estados Unidos en torno a la guerra en Ucrania. Escuchemos. Lo dije y lo dejé muy claro, que está en manos del gobierno de Estados Unidos, del presidente de Estados Unidos, aportar todo lo posible para terminar con esta guerra. La meta está clara, terminar con la guerra lo antes posible. En mi opinión, que expresé claramente, solo es posible por medio de fuerza y la capacidad de defensa de Ucrania que queremos y tenemos que seguir apoyando. El Senado estadounidense está preparando un paquete grande de sanciones que tiene que ser aprobado aún, pero el presidente aún no se ha pronunciado de qué manera quiere participar o si está dispuesto a apoyar esta iniciativa. Y siguiendo muy de cerca este encuentro entre el canciller de Alemania y el presidente de los Estados Unidos en el despacho Oval, ha estado nuestro colega Benjamín Álvarez, a quien saludamos a esta hora en Washington. Benjamín, cuéntanos qué te ha parecido lo expresado por Friedrich Merz ahí en la capital estadounidense. Con las buenas tardes para ti. Buenas tardes desde Washington. El canciller alemán Friedrich Merz se mostró muy contento no solo con la estrategia, con la conversación que ambos mandatarios sostuvieron en la oficina Oval, sino la variedad de temas que compartieron y que tocaron con un mensaje bastante claro de Merz, pedirle a Estados Unidos que ejerza más presión sobre Rusia, sobre el presidente ruso Vladimir Putin para detener la guerra en Ucrania, y eso es también el mensaje con el que llegó
negó y algo que ha compartido con varios otros líderes europeos que ya se han reunido aquí con Trump, como el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra de Italia Giorgia Meloni. Pero lo que nos dijo a los periodistas aquí después de esta conversación también es que sintió que existía una química de que pudieron conversar y también sobre los temas donde ambos tienen opiniones distintas, diferentes, como en el tema de los aranceles, pero se mostró satisfecho y también esta estrategia prácticamente que había planeado Berlín con la entrega que le hicieron del certificado de nacimiento del abuelo del presidente estadounidense llegó bastante bien para abrir esta conversación, esta mini conferencia de prensa en la oficina Oval. Benjamín, en lo relacionado con Ucrania, ¿han coincidido Trump y Merz en ese aspecto? Ambos quieren que esta guerra termine lo antes posible. Lo que dijo Friedrich Merz aquí en el National Mall, aquí en Washington, con los periodistas, es de que tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos, bajo nuestro control, para detener esta guerra. Pero como ya lo mencionabas, Carol, es un tono bastante distinto con cómo lo ve el canciller alemán, que se ha reunido con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev, junto con varios compañeros europeos, y como Trump se refiere a la guerra, pero también cómo se refiere a Vladimir Putin, con el que mantiene también otro tipo de contacto. Y es una crítica que se le hace a Europa, decir que Estados Unidos tiene que aprovechar la posición que tiene, y eso es algo que Merz también le dijo al presidente Trump, el hombre del momento que tiene la posibilidad de hacerlo. Y al mismo tiempo Trump elogió a Friedrich Merz por el aumento del gasto de defensa en Alemania, uno de los temas fuertes que ha vuelto a recargar una y otra vez el canciller alemán desde que asumió esa posición hace aproximadamente un mes. Bueno, Benjamín, pero ¿ha quedado satisfecho Trump con esta reunión con Merz? ¿Se puede hablar de un nuevo capítulo de las relaciones entre Alemania y Estados Unidos? Existía bastante tensión, especialmente del lado alemán, viendo cómo sucedieron las reuniones con el presidente ucraniano, también recientemente con el presidente sudafricano, pero habrá que ver cuál es el resultado de estas conversaciones. Después de la conversación en la oficina Oval, el canciller se dirigió hacia el Capitolio para sostener diversas conversaciones con parlamentarios allá, entrevistas también con los medios. Él muestra que tiene ese interés de fortalecer las relaciones transatlánticas, pero la gran pregunta es qué va a quedar después de esta reunión. En la oficina Oval, la mayoría de las preguntas prácticamente se refirieron a temas domésticos, entre otros el quiebre evidente entre Donald Trump y el que fue su asesor más importante, Elon Musk, temas actuales aquí en la política nacional. Entonces el tema de Alemania se conversó bastante fuerte al comienzo de la conversación y también al final. Pero habrá que ver cómo se va a seguir desarrollando la relación entre Friedrich Merz y Donald Trump, y por ende también entre el gobierno en Washington y el gobierno en Berlín. Pues por supuesto estaremos muy atentos a esa relación. Benjamín Álvarez en Washington, gracias por todos estos detalles que nos has contado a propósito de este encuentro. Y seguimos en los Estados Unidos porque el presidente Donald Trump ha promulgado una ley que prohíbe la entrada a su país de ciudadanos de 12 naciones. La Casa Blanca sostiene que la prohibición era necesaria para proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad. Son palabras textuales. El Tribunal Supremo ya ha confirmado la autoridad del presidente para dictar prohibiciones de viaje. Sin embargo, no se descarta que la controvertida medida deba afrontar desafíos legales. He firmado una nueva orden ejecutiva que impone restricciones de viaje a países como Yemen, Somalia, Haití, Libia y muchos otros. Nuevo día, nueva orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos. Esta vez prohíbe viajar a ciudadanos de 12 países, entre ellos Afganistán, Myanmar e Irán, por considerarlos peligrosos. Donald Trump citó el reciente ataque terrorista en Boulder, Colorado, como una de las razones, pese a que el sospechoso era de Egipto, un país que no figura en la lista. La Casa Blanca alega que la gente se queda más tiempo del que le permite su visado. Los ciudadanos de otros 7 países, incluidos Cuba y Venezuela, se enfrentan a restricciones parciales. El ministro venezolano de Interior no tardó en reaccionar. Para Estados Unidos, en verdad,
estar en Estados Unidos es un gran riesgo para cualquier persona, no solo para los venezolanos. Si usted es bien pajugo, vaya para Estados Unidos. En el aeropuerto LAX de Los Ángeles, California, los viajeros opinan muy distinto sobre el anuncio del presidente. No todos son malas personas, pero la realidad es que para estar seguros al 100%, a veces lo mejor, al menos a corto plazo, es imponer una prohibición para viajar. A nivel personal, creo que no debería existir ninguna prohibición de viajar por el mundo. Es algo único que da sentido de comunidad al ser humano, así que deberíamos poder viajar con los documentos legítimos. Desconozco los motivos por los que Trump está haciendo esto, aunque me gustan sus políticas sobre inmigración relacionadas con la frontera, las drogas y demás. Como el llamado veto de viaje musulmán de Trump de 2017, este último decreto probablemente se topará con importantes desafíos legales. Además, diplomáticos y atletas, entre otros, quedarán exentos. Y según la Casa Blanca, seguirán vigentes todos los visados emitidos antes de la medianoche del lunes, cuando la ley entre en vigor. Y ya nos acompaña Rosa Casals, lo que quiere decir que ha llegado el momento de la información económica y lo hacemos en Estados Unidos, Rosa. Sí, porque en economía hay mucho que contar de ese país, Carol. Para empezar, el déficit comercial de Estados Unidos cayó bruscamente en abril luego de que los aranceles impuestos por Donald Trump para paliar lo que considera un desequilibrio en los intercambios hicieran caer las importaciones. En el cuarto mes del año, la balanza comercial de bienes y servicios estadounidenses registró un déficit de poco más de 61.000 millones de dólares frente a los 138.000 millones de marzo, según el Departamento de Comercio. El saldo comercial negativo había crecido tras el regreso de Trump al poder, quien justificó el aumento de aranceles para compensar su política de reducción de impuestos. Bueno, y a todo esto, el presidente Trump mantuvo hoy una esperada conversación telefónica con su homónimo chino Xi Jinping tras las acusaciones cruzadas de violar el acuerdo de tregua comercial firmado en Ginebra el mes pasado. Se trata del primer contacto entre ambos líderes desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, una conversación que fue catalogada por el propio Trump como muy positiva, a pesar de que días antes había señalado en su red social que negociar con Xi era muy difícil. Trump aseguró que una delegación de negociadores se reunirá pronto con sus pares chinos. La noticia generó un rebote en los mercados estadounidenses. Xi y Trump reactivan el diálogo en plena tensión comercial. Ampliamos informaciones con Nueva York. Saludos, Ana. Más allá de fijar una cita en la agenda, cuéntanos qué otros resultados salieron de esa conversación. Pues el resultado más tangible es que continuarán las conversaciones y se tratará de desatascar una relación entre las dos potencias que llegó a punto muerto tan solo apenas unas semanas, días después de que se acordara una tregua en Suiza el 12 de mayo. Aún no hay fecha ni lugar para estas conversaciones. Trump ha dicho que se han resuelto los problemas con respecto a las exportaciones de tierras raras, unos minerales críticos para la industria de los semiconductores y la industria automotriz, pero el presidente no ha ofrecido ningún detalle de cómo y cuándo China va a reactivar las exportaciones de estos minerales que controla a nivel global. Estados Unidos, por su parte, ha vuelto a abrir las puertas a los estudiantes chinos. Trump ha dicho que es un honor tenerlo. Pero no se sabe qué concesiones se han hecho y, aunque se ha tratado de insuflar optimismo, la falta de detalles ha hecho que este optimismo no dure mucho. Ya. Ana, hoy se escribe la crónica de un reencuentro con Xi, pero también la de un gran desencuentro, ¿no? La que ya es una pelea abierta y pública entre Elon Musk y Donald Trump. ¿Qué está pasando con el presidente y su ex asesor? Pues el desencuentro es ya un divorcio público que se puede seguir en tiempo real en medios sociales. Recordemos que Musk dejó el viernes pasado su puesto como empleado especial del gobierno y que ha estado financiando la campaña de Donald Trump. El empresario se ha alejado del presidente y le ha criticado los grandes déficits y la gran deuda de su proyecto de ley fiscal y presupuestaria. Dice que es una abominación repugnante. En apenas días la distancia entre ambos no solamente ha escalado, sino que además se ha convertido en un choque que ha sido
sido hoy brutal. En apenas Trump ha dicho en apenas segundos que está muy decepcionado con Musk, que el empresario está enfadado por el fin de los subsidios a los coches eléctricos, algo que él sabía que iba a ocurrir. Musk le ha acusado, no obstante, de falta de transparencia y de seguir subvencionando a los combustibles fósiles. El presidente ha vuelto hoy a amenazar con acabar con los contratos públicos de Elon Musk, algo que complicaría mucho la agenda espacial de Estados Unidos e incluso la viabilidad de la estación internacional. Musk ha preguntado a sus seguidores en X si es el momento de fundar un partido de centro, una posición en la que se ve a pesar de que se ha alineado con los partidos de extrema derecha, y ha dicho que podría financiar las campañas de los legisladores que se opongan al proyecto de ley que quiere Trump aprobar. Una batalla pública en toda regla. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Gracias. Bueno, y la propuesta fiscal de Donald Trump incluye un impuesto del 3,5% a las remesas, el dinero que los migrantes envían desde Estados Unidos a sus familias, sobre todo a México y Centroamérica. Si el Senado estadounidense finalmente aprueba la medida, esto será un duro golpe para las regiones de México donde las remesas representan una cuarta parte de la economía. Además, se podrían reducir las transferencias a través de bancos y operadores para recurrir a métodos informales poco seguros que favorecen el lavado de dinero. Las personas receptoras, mientras tanto, ya piensan en cómo ajustar sus gastos. Estela teme que le falte dinero para cubrir sus necesidades unos días al mes. Si el gobierno de Donald Trump aplica el arancel del 3,5% a las remesas, el dinero que su hijo le envía desde Estados Unidos para pagar la renta le rendirá menos. Por si acaso, la mujer mexicana ya ha comenzado a recortar gastos. Teme también por la situación de su hijo, que a su vez tiene esposa y 3 hijos. Me preocupa que me envíe, pero que él se quede con menos dinero, que él tenga la carencia allá, que ahora esté como si estuviera acá. Pero sí me preocupa porque pues entonces yo tengo que recortar también, o sea. Las remesas desde Estados Unidos han aumentado año tras año hasta alcanzar más de $62,000 millones en 2024. Esto representa el 3,5% del PIB de México, y en algunas regiones y municipios es hasta una cuarta parte de la economía local. Estudios bancarios como uno del BBVA considera el gravamen injusto, regresivo y violatorio de compromisos internacionales. Para el economista James Salazar, la medida va más que nada encaminada a recrudecer la presión sobre la migración irregular. De un monto de recaudación por parte del gobierno de Estados Unidos cercano a $1.500 millones. O sea, $1.500 millones a lo mejor para México es una cantidad importante, para el PIB de Estados Unidos es 0.005, o sea, básicamente nada. Entonces, cuando vemos eso, ya uno piensa, pues sí, seguramente hay un tinte político muy marcado en eso. El nuevo impuesto permitirá la identificación y localización de los envíos de dinero. Eso es lo que inquieta a Estela, que su hijo corra un mayor riesgo de ser deportado. Por eso se espera que muchos de los 4 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos opten por otras formas de envío, como monederos electrónicos, criptomonedas o incluso efectivo. Eso incentivará el uso de canales informales no legales, controlados por el crimen organizado. Podría ser que busquemos otras alternativas donde no lo puedan rastrear, pero pues sería cuestión de buscarlas. Sí me preocupa de esa manera. Además, se ha detectado el uso de las remesas para el lavado de dinero. En 2022, un 7,6% de las remesas habría provenido del crimen organizado, según un informe de la organización civil Signos Vitales. Desde entonces, Estados Unidos ha logrado combatir el lavado, pero eso se ha trasladado a las criptomonedas, advierte el investigador Ángel Patiño. Pues entonces, esta medida no necesariamente será eficiente en el sentido de que pueda controlar o pueda mitigar el hecho de que se esté lavando dinero en México. Hay muchísimos canales financieros, se ha observado desde junio del año pasado, y pueden ser activos virtuales, ¿no? Los activos virtuales han crecido considerablemente, al menos de 2023 en México. Estos cambios inciertos en el flujo de remesas pueden complicar la vida de millones de familias mexicanas, como la de Estela.
En países como Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, las remesas de Estados Unidos representan alrededor de una cuarta parte de su Producto Interno Bruto. En general, el posible impuesto a estos envíos supondrá un duro golpe a la economía latinoamericana. Vamos a otro asunto. El Banco Central Europeo ha anunciado este jueves un nuevo recorte de los tipos de interés, asegurando que los niveles de inflación en la zona euro ya se encuentran dentro del rango objetivo. Se trata del octavo recorte consecutivo, que sitúa la tasa de depósito de referencia en el 2%, un movimiento que ya había sido anticipado por los mercados. En su informe, la autoridad monetaria también revisó a la baja sus previsiones de inflación. Para 2025 se estima ahora un 2%, mientras que para 2026 la proyección se reduce al 1,6%. Y vamos con un resumen de otras notas económicas del día. El gigante petrolero francés TotalEnergies afronta desde hoy un juicio en París por presunta falsificación de promesas climáticas. 3 organizaciones ambientales habían acusado en marzo de 2022 a la compañía energética de prácticas comerciales engañosas por sostener que podía alcanzar la neutralidad de carbono sin modificar su producción de gas y petróleo. El Gobierno de Bolivia anunció el fin de la suspensión a las exportaciones de carne de res vigente desde febrero, tras acordar con el sector ganadero el abastecimiento interno y la disponibilidad de excedentes. La medida busca reactivar el comercio exterior sin comprometer el consumo local. Y vamos con otros asuntos internacionales, Carol. Así es, Rosa. Hablamos ahora de Israel, que bombardeó este jueves el sur de Beirut, la capital del Líbano. El ataque se ha producido alrededor de una hora después de que el ejército israelí emitiera órdenes de evacuación para desalojar a los residentes de 3 barrios de esa zona, ubicada en los suburbios de la capital libanesa. Las tropas israelíes aseguran que la operación tenía como objetivo la destrucción de infraestructuras subterráneas de producción de drones de la milicia terrorista libanesa Hezbollah. Es el 4º ataque israelí contra esa zona de la capital libanesa desde la entrada en vigor del alto al fuego hace 6 meses. La fundación a cargo de la distribución de ayuda en Gaza afirma que ha vuelto a abrir 2 de sus centros. El grupo privado, respaldado por Estados Unidos e Israel, había suspendido sus operaciones tras una serie de tiroteos mortales. Imágenes tomadas por satélite el jueves cerca de Rafah, en el sur de la franja, muestran los centros de ayuda casi vacíos. No está claro cuándo abrirá el resto de los centros. Funcionarios de Hamás, considerado grupo terrorista por la Unión Europea, además de médicos y la Cruz Roja, afirman que decenas de palestinos murieron en los últimos días intentando conseguir comida, algo que Israel niega, mientras sigue aumentando la desaprobación de sus acciones en Gaza. Desde París, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, tuvo duras palabras contra Israel. Lo que está aconteciendo en Gaza no es una guerra. Lo que está ocurriendo en Gaza no es una guerra, sino un genocidio cometido por un ejército sumamente entrenado que combate contra mujeres y niños. Eso es lo que está ocurriendo y lo que la humanidad debe denunciar. Es contra eso que la sociedad tiene que se dignar. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó tras esta reunión con Luis Inácio Lula da Silva que el tiempo se agota para la población de Gaza. Escuchemos sus palabras. Los próximos días serán decisivos, por lo que prefiero esperar. Vamos a intensificar la presión en coordinación con Estados Unidos para obtener un alto el fuego y la reanudación de las operaciones humanitarias. Al mismo tiempo, preparamos, como saben, la conferencia del 18 de junio con Arabia Saudita, destinada a allanar el camino hacia un mecanismo de reconocimiento de Palestina y un mecanismo de seguridad colectiva para toda la región. Y de Francia vamos a Bélgica, porque los ministros de defensa de la OTAN, reunidos este jueves en Bruselas, han aprobado el mayor plan de rearme de la alianza desde la Guerra Fría. El programa contempla inversiones clave en sistema de armamento de largo alcance, defensas antiaéreas y fuerzas terrestres móviles de rápida respuesta. Esta decisión marca una reacción directa a la invasión rusa de Ucrania y al deterioro del entorno de seguridad en Europa. Poco antes del anuncio, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, reveló que casi todos los países aliados respaldan aumentar su gasto militar hasta el 5% del Producto Interno Bruto. Un giro que refleja la creciente presión
por reforzar la capacidad disuasoria y defensiva del bloque atlántico. Vale la pena tomarse un momento para reconocer la naturaleza histórica de lo que acaba de ocurrir allí, que no es un punto final, pues aún queda camino por recorrer. El 2% fue la meta que el presidente Trump estableció en su primer mandato, cuando dijo que otros países deben asumir su parte justa de la carga. Mucha gente pensó que eso era imposible, que no podría suceder. Pero aquí estamos. Los países involucrados ya superan ampliamente ese 2% y creemos que están muy cerca, casi en consenso, de un compromiso del 5% para la OTAN. Siguiendo muy de cerca esta reunión en Bruselas ha estado la periodista María García Sornosa, a quien saludamos a esta hora en la capital belga. María, buenas noches para ti. Este encuentro ha tenido lugar en medio de la presión de la administración Trump para que los miembros de la alianza aumenten su gasto en defensa. ¿Satisface las exigencias de Washington este acuerdo de rearme? Sí, Carol, hoy Estados Unidos ha sido muy claro que los 32 aliados se comprometan con ese 5%. Es una condición sine qua non para que la administración Trump continúe comprometida con la Alianza Atlántica. Al final de la cita, Pete Hegseth, el secretario de Defensa estadounidense, se ha mostrado satisfecho porque asegura que el consenso está muy cerca. Hoy también el secretario general Mark Rutte ha puesto sobre la mesa de los 32 aliados una fórmula mágica que consiste en invertir 3,5% en defensa pura y dura y un 1,5% en infraestructuras críticas o ciberataques. No todos están de acuerdo, especialmente en contra está España, que asegura que con el 2% actual es capaz de cumplir los compromisos de la OTAN, así que se vienen días y semanas de negociaciones muy duras para poder alcanzar un acuerdo en esa importante cumbre en La Haya a finales de este mes. Bueno, María, pero ¿cómo financiarán los miembros de la OTAN el enorme aumento del gasto en defensa? Sí, esa es la gran incógnita, Carol. Los gobiernos están intentando cerrar la cuadratura del círculo para poder hacer frente a este desembolso que va a suponer unas inversiones millonarias. La Comisión Europea, por ejemplo, permite a los Estados miembros de la Unión Europea que utilicen la cláusula de escape, que consiste en saltarse las reglas fiscales para poder invertir en seguridad y defensa. Para algunos, como España, la prioridad, por ejemplo, es que esta inversión en seguridad y defensa no vaya en detrimento del pilar social de partidas como sanidad o educación, pero el secretario general lo ha dicho en muchas ocasiones, va a ser necesario un esfuerzo muy duro y quizás es inevitable tocar estas partidas sociales. María García Sornosa en Bruselas, gracias por estas informaciones. Un abrazo hacia Berlín. Y con esto llegamos al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Recuerden que también nos pueden seguir en las redes sociales. Yo los espero en menos de 2 horas con más informaciones.